Hola, ¿cómo están, queridos hermanos? Hola, hola, pueblo cristiano, déjame bendecirte. Ya estoy aquí con ustedes, mis queridos y fieles hermanos en la fe. Eh, Estamos un poquito afectados con un cuadro gripal y me van a disculpar, pero cualquier cosa me van a perdonar, me van a disculpar. Pero yo aquí estoy fiel a la causa, fiel a la predicación del Evangelio eterno de la gracia divina. No puedo dejaros de predicar, de verdad no puedo. A ti, querida amiga y mi fiel amigo, un abracito fraterno. Estamos con antibióticos y parece que eso también te pone un poco, no sé, un poco con somnolencia, demacraditos, pero estamos aquí haciendo el esfuerzo. Esperemos que podamos, con pastillitas allí, medicina, poder predicar y que pase pronto este problema, esta situación gripal. Lamentablemente yo les decía que, y una vez más hoy, el problema del clima, tenemos el problema climático muy fuerte aquí. Los días son fuertes, lo que es la temperatura, pero en las noches vienen una especie de heladas, mucho frío. Ahí está bien, o sea, que le va a subir un poco más. No, hay un ruido, no, va a subirle porque más bien yo quedo, me voy a forzar un poco más, o súbale a la otra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, los rojos no, porque esos son el audio, eso es lo que, el volumen es el blanco. Gloria al Señor. Pero súbale el volumen. Gloria a Dios. Esperemos, ya estamos. Entonces te doy la bienvenida, mi querido y buen amigo y amiga, mi hermano en la fe. Un abracito para todos vosotros y esperemos estar recuperaditos pronto, porque estos problemas virales de lo que es gripe y estos cuadros pasan pronto. Yo espero pronto estar muy bien para estar con todos mis fieles hermanos y mis queridísimos amigos, llevando la meditación de la palabra de Dios. Bienvenidas, bienvenidos. Dios nos hablará hoy. Dios tiene una palabra para nosotros. Bienvenidos a los que estamos aquí también. Y confiemos en Dios. Que el Señor sea glorificado una vez más esta noche. Esa fue la visión, ese fue el deseo, ese fue el anhelo de mi corazón cuando se abrió un canal. Solo teníamos un canal. De alguna manera después fuimos inducidos, provocados, no sé, a establecer el otro canal, pero siempre nosotros abrimos con una visión, con una mentalidad, un deseo de predicar el santísimo evangelio de nuestro Dios, a lo cual hemos sido llamados y llamadas. Entonces, como parte de este ministerio evangelístico, necesitamos predicar. El evangelista es eso, un predicador. Entonces, en medio de las cosas y las situaciones que están pasando, las potencias que como dicen, se reacomodan. Las potencias que se van acomodando. Tenemos una China, Estados Unidos, Rusia, Irán, la India también es otra potencia. Entonces, veamos qué acontecimientos suceden en estos días. Sabemos que habrá una reunión entre los dos mandatarios de dos potencias, como lo es China y el presidente norteamericano. Creo que se reúnen, si no es el día de mañana, el jueves. Vamos a ver
qué cosas positivas. Vamos a ver qué pasa en el Caribe. Estamos tan cerca. Nosotros de alguna manera estamos tan cerca del Caribe, de Venezuela, Colombia. Bueno, nosotros con Colombia tenemos hasta frontera. Entonces, Trinidad y Tobago, nos da mucha pena cuando lamentablemente entre pueblos nos prestamos para que sean agredidos nuestros pueblos. Debe de haber unidad en América del Sur, debe haber unidad y debe de siempre llevarse todo a través de la mesa de diálogo, dialogar. Yo creo que la diplomacia debe de tener un papel fundamental en medio de todos los acontecimientos, no solo aquí en el Caribe. No, ya no es el tiempo de a lo bravo y que pues envío. Escuchaba una noticia hoy breve, un poco rápido. A veces uno no tenemos mucho tiempo, a veces sí tenemos un poco más de tiempo. ¿Cómo podemos tener, cómo puede la potencia puede tener tremendos buques de guerra para combatir el narcotráfico y son unas lanchitas tan pequeñas? Y es verdad, ¿no? Es algo insólito, me parece que no es lo correcto, pero bueno, ellos saben por qué y Dios, principalmente Dios, sabe hasta dónde les permite llegar y hacer, porque dice la palabra del Señor que el ser humano tiene muchos planes y propósitos y cosas en su corazón, pero que solo de Dios es el ejecutar todo esto. ¿Sí? Vamos a ver qué permite Dios, cómo se realinean las potencias, qué sucederá, cuáles están en declive. Es innegable que hay una potencia que está en mucho declive, pero vamos a ver qué sucede. Los acontecimientos también dentro de la propia nación de Estados Unidos no se detienen y esperemos Dios que ellos también encuentren una solución. Ay, a veces me da tanta tristeza cuando escucho a republicanos y demócratas enfrentados. Ay, Dios mío, digo, primera vez que veo esto en la potencia. Digo, si es la misma medicina del patio trasero, que eso veíamos eran en los pueblos pequeños en vías de desarrollo. Es bonito dialogar, está bien la oposición. Yo pienso que la oposición hace bien dentro de una nación, ¿no? Pero una oposición sana, esa oposición que llama a la pelea, a la guerra, no sé, Dios, a destruirse, a aniquilarnos. Eso no me parece. Cuando escucho al presidente norteamericano sobre las lanchitas y mientras aparezcan ahí los desaparecemos, los haremos nada. Por eso tenemos el mejor ejército y todo vanaglorioso. Esa parte es terrible, eso es feo. Pero bueno, hay que aprender a aceptar a las personas, ¿no? Y bueno, el Señor, vuelvo a repetir, sabe hasta dónde nos permite. Entonces, qué bonito sería que también dentro de la propia nación que él lidera, que este presidente norteamericano busque acuerdos, busque paz, busque consenso en su propio pueblo ahí, ¿no? Es feo ver, yo nunca en mi vida, siempre hay la oposición, el que está en contra y todo, pero yo nunca vi, especialmente en los Estados Unidos, un enfrentamiento tan fuerte entre los dos partidos políticos, y prácticamente como que tienen fracturado, no sé si decirlo así, el país, no, ver también de alguna manera con esa prepotencia, todo, muchos instrumentos, hombres valiosos del ejército, cómo comienzan también de alguna manera a buscar su retiro o algo, muy triste, porque creo que son muy verdaderamente soldados de mucho rango, y qué pena, ¿no? Qué pena. La verdad que ojalá reaccionen y puedan encontrar el camino de la paz, del consenso, del diálogo, aprender a vivir, convivir entre nosotros mismos. Dios mío, imagínense dentro de nuestros propios pueblos estar nosotros enfrentados, tratando de aniquilarnos. Y bueno, en Estados Unidos también varios crímenes, han muerto senadores, el activista, y bueno, muchas cosas que están sucediendo. Esperemos que eso cambie, que estas cosas cambien. Mientras
seguimos atentos a las noticias a nivel del mundo entero. Me da pena Israel con Gaza ya, ay Dios mío, está terrible eso, pero confiemos en Dios, que también nuestro querido Israel sea preservado de todo mal, que Dios tenga misericordia y les dé sabiduría, fortaleza, valor al ejército, y que no caigan en emboscadas del enemigo, porque nosotros amamos a Israel y no dejaremos de bendecir a esta nación. No dejaremos. Si están errados en muchas cosas, en varias, en algunas, el juez supremo está arriba en el cielo y Él los juzgará, así como nos juzgará también a nosotros. No estamos puestos en la tierra para ser jueces, sino para ser los siervos del Señor Jesucristo. Así es que el amor no cambia, no va a cambiar. Si ellos se han equivocado, si ellos están haciendo cosas, especialmente los que están en autoridad, que no agradan a Dios, tenga la certeza que Dios no es un padre complaciente que ve que su hijo hace cosas terribles y no importa, mi hijito, es mi hijo querido. Así hacen aquí los padres. Es mi bebé, es mi hijito. Pero Dios no es así, mi buen amigo. Dios hace justicia para todos, para todos. Así es que vamos a abrir las Sagradas Escrituras. La verdad que ya me expandí, yo creo que estoy con las pastillas y todo. Estábamos leyendo el libro de los Hechos, un milagro que sucedió a un hombre que tenía más de 40 años de edad. El apóstol Pedro y el apóstol Juan, dice las Sagradas Escrituras en este pasaje que leíamos el día jueves y viernes también, creo, que estaba totalmente llenos, los dos estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, claro, ¿dónde encuentro ese versículo? Dice, ya me perdí, cuando dice Pedro y Juan llenos del poder del Espíritu Santo. Estaba en Hechos capítulo 3, el versículo, creo, cuando les habla, déjeme ver si es el capítulo 4. 4 es, ya lo encontré. 8 es el capítulo 4. Yo pensé que era el capítulo 3. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. A ver, ¿de qué estaba lleno Pedro? Del poder del Espíritu Santo de Dios. Si está lleno del poder del Espíritu Santo, es un hombre valiente, no se va a acobardar. Y es el momento indicado, lleno del poder del Espíritu Santo, el apóstol Pedro toma la iniciativa y es el que da tan grande y maravilloso mensaje. En el capítulo 4 nosotros meditábamos, pero a mí me gustaría, recuerdo que leímos hasta cuando fueron llevados, dice que les echaron mano, viendo el denuedo de Pedro, de Juan, sabían que eran hombres de sin letra, del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús de Nazaret. Y entonces pues veían al hombre que había recibido el milagro y no podían refutar nada, porque ahí estaba el hombre que había sido paralítico. Dice que los llevaron y les ordenaron que salgan del concilio y conferenciaban entre ellos, ¿no?, de qué harían con estos dos hombres. Dos hombres trastornaron a todo el concilio, toda la guardia, todos estaban ahí. Dos hombres, pero estos dos hombres no eran cualquier hombre, eran hombres que estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Me pregunto yo, usted, amiga, amigo mío, que me está escuchando, ¿de qué está lleno? ¿Se llena de toda la basura que el mundo le ofrece? Entra a las redes y se llena de toda la podredumbre. Ay, Dios mío, hay que saber, verdaderamente hay que saber manejar
con mucha prudencia y sabiduría lo que es las redes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué haremos con estos hombres? Ciertamente hay una señal manifiesta que no la podemos negar. Imagínense el pueblo alborotado. El pueblo estaba realmente súper alborotado. ¿Por qué? Porque el pueblo sabía que ese milagro era sobrenatural. Era algo que jamás se había visto. Entonces los llamaron, dice que los intimaron, pero la parte donde quería volver a leer, porque vale la pena, esto es hablar de Jesús de Nazaret. Me propuse venir a ustedes y solo conocer una cosa, a Jesucristo, dijo Pablo, y a Él crucificado. Lo mismo yo, me propongo venir a ustedes en el nombre de Jesucristo y no saber otra cosa que no sea Jesucristo crucificado. ¿Por qué? Porque es lo que el mundo necesita, mis amigas. Amigo mío, el mundo necesita al Hijo de Dios. No necesitas, amiga mía, escúchame amigo, una religión. Posiblemente ya tienes una y estás perdida. Estás como vandálico con tu vida. Posiblemente ya tienes una religión y eres infeliz y estás vacía, estás vacío, te sientes abandonado. Ya tienes una religión. Necesitas a Jesús de Nazaret. Esto es lo que predicamos. Este evangelio de la gracia es Jesucristo, el Hijo de Dios. El mundo, toda la humanidad necesita entregarle su vida al Cordero de Dios que nos quita el pecado. Así es que hay que venir y rendirnos a los pies del gran Maestro Jesús de Nazaret. Y escuche, es cuando los intimaron, les prohibieron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. No ponen la mirada en el milagro sobrenatural, en aquel paralítico que ahora camina y glorifica, alaba al Dios del cielo. Ellos están más interesados en hacer callar la voz de estos hombres que están llenos del Espíritu, del poder del Espíritu Santo. Y entonces ellos, Pedro y Juan, le dicen: bueno, ustedes juzguen si es justo delante de Dios, no delante de ustedes. Ustedes son pasajeros, nosotros también somos como la neblina, como la sombra que aparece y desaparece, pero juzguen delante del Dios de los cielos. Es justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios. ¿Qué es lo correcto? Ustedes como sacerdotes, ustedes que forman parte del Sanedrín, ustedes que son los escribas, ustedes los saduceos. Y los saduceos, si los saduceos son los que no aceptaban la resurrección de los muertos, ellos negaban eso. Los fariseos sí creían en la resurrección, pero los saduceos no. Y aquí están los saduceos. Aquí se encuentran los saduceos también. Y la mayor, ellos negaban la resurrección. Y a este partido pertenecían los principales sacerdotes. A este partido de los saduceos pertenecían los principales sacerdotes de Israel. Y ellos negaban la resurrección, pero están viendo el milagro. No es de detenernos para pensar un poquito, meditar, como dice el Señor en el libro de Deuteronomios: meditad bien en vuestros corazones. Y bueno, les amenazaron y se fueron. No podían decir nada porque el hombre dice que había recibido esta sanidad, tenía más de 40 años. Puestos en libertad, permítame ahora seguir leyendo. Ahora ya voy a leer otros pasajes. En este momento entro a leer otros pasajes. Dice: puestos en libertad vinieron a los suyos, contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz al Dios del cielo y dijeron. Es decir, ellos salen gozosos y van unidos, unánimes, un mismo espíritu, un mismo deseo, un mismo anhelo, una misma fuerza, una misma fe, un mismo Señor. Están unánimes y elevan sus voces orando al Dios de los cielos y dijeron. ¿Qué dijeron? Soberano Señor,
Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué? ¿Por qué, Padre mío? ¿Por qué? Dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y también el pueblo de Israel. Están orando. Se unieron contra tu santo Hijo Jesús, Poncio Pilato, Herodes, dice los gentiles y el pueblo de Israel. Es decir, le dimos muerte tanto gentiles como judíos y todos los que estaban en autoridad y todos al Señor Jesucristo. Qué pecaminosidad hay en el corazón del ser humano. Para hacer cuanto tu mano, escuche, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, dice la palabra del Señor, había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ahora, mira sus amenazas, Señor, y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Recuerde que los amenazaron y les dijeron que ya no hablen más en ese nombre. No pierda de vista eso. Pero mire, cuando usted está lleno del poder de Dios, de la gracia divina, usted no calla. ¿A quién obedece? ¿Al hombre o al Dios viviente? Qué pena que los millares y millares y millares de habitantes obedecen aquí al diablo, a sus demonios. Les ponen en la mente cosas inmundas, podridas, y eso ejecutan con sus cuerpos. Va al corazón, al alma, y entonces va el alma y sujeta al cuerpo y lo lleva a hacer todo lo que en la mente. Recuerde que estaba en el alma. Lo recuerda, la mente, los pensamientos, los anhelos, los sentimientos, la voluntad, los deseos. ¿Qué está en la mente? En el alma, la mente. ¿Y qué está en la mente? Los pensamientos. Ahí están tus deseos. Entonces el alma, viene el enemigo y pone los pensamientos inmundos, y viene, y ¿qué hace el alma? Somete al cuerpo y lo lleva a practicar. Por eso tenemos que venir a Jesucristo para que le dé vida a nuestro espíritu. Entonces nuestro espíritu tiene que irse desarrollando. Él tiene que ir creciendo dentro de nosotros el poder, aprender a caminar ya no en la carne, sino en el espíritu. Como dice su palabra, no proveas para los deseos de la carne. El que provee para la carne acarrea condenación, pero el que provee para el espíritu tiene vida eterna. Entonces el Señor ya nos llama a estar alimentando nuestro espíritu. El espíritu de Dios viene a nuestro espíritu, ¿se acuerda? Y en el espíritu, cuando ya nosotros tenemos vivo, se activa, toma vida nuestro espíritu por el poder del Espíritu Santo. Es lo que le ha pasado a Pedro, a Juan. Están llenos, el Espíritu Santo vino a ellos y los llenó de gracia, de poder, de sabiduría. Antes, cuando Pedro no estaba lleno del poder del Espíritu Santo, ¿qué tuvo Pedro? ¿Qué tenía Pedro? Miedo. Tuvo mucho miedo. Y cuando vio al maestro que lo golpeaban y lo humillaban, negó conocerlo. Ahora, cuando ya lo vio resucitado y principalmente Jesucristo le dijo, vayan a Jerusalén y esperen ahí hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Ya vino el Espíritu Santo en el capítulo 2 de este libro de los Hechos. Estamos leyendo el capítulo 4. Están llenos del poder, llenos de la gracia, de la sabiduría que solo da Dios por su Espíritu. Y entonces, llenos del poder, ahora hablan y ya no tiene temor Pedro, ya no tiene miedo, ahora confronta a aquellos que lo mataron. De hecho les dice en sus propias caras, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes lo mataron.
Pero lo sorprendente y maravilloso es cuánta valentía te da el Espíritu Santo. Pero cuánto temor te da el diablo. La gente vive aterrada, llena de miedo, llena de pánico, llena de temores, llena de tantos miedos. Y con las cosas que suceden dentro de las naciones, aquí tenemos una violencia que está avanzando. Me dicen que en Perú también, en otros países también. Las bandas armadas, ¿cómo se llaman los que cobran? Los vacunadores. Así estuvo un día, tengo entendido, El Salvador. Y para qué, creo que ahí sí trabajó muy bien este presidente Bukele. De alguna manera ha ido luchando y peleando contra las maras. Y parece que El Salvador hoy se ha levantado como una nación bastante llena de paz. ¡Qué bueno! Es lo que se necesita aquí en Perú y en todo lo... Pero si los que tenemos están tan cargados de corrupción. Hablaban del historial del nuevo presidente de Perú, es terrible, desde la pornografía, dice que la tiene, pero en su página. Imagínense cuán inmunda estará su mente. Y está liderando, está gobernando. Que ya quisiéramos todos los cristianos que se levanten líderes temerosos de Dios, que busquen la presencia de Dios y que confíen en Dios. Que eso lleven al pueblo, esa fe y esa confianza en el Dios creador de los cielos y de la tierra. Pero cada día se nos levantan es más corruptos a dirigir nuestros pueblos. ¡Qué pena! Pero qué hermoso es cuando el Espíritu de Dios está en el hombre, en la mujer cristiana. ¿Qué nos hace el Señor? Súper valientes. Y está Pedro valiente. Dice ellos, dice Poncio Pilato, Herodes, los gentiles, el pueblo de Israel. Dice, dieron muerte a tu hijo, se levantaron contra tu hijo soberano Dios. Y ellos estaban haciendo lo que ya tú habías determinado. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, le están orando y le dicen a Dios, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede, Señor, a tus siervos que con todo denuedo prediquen tu palabra, hablen tu palabra. Mientras se extiende, siguen orando, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Había que exaltar en esta tierra a alguien, y hay que seguirlo exaltando hasta el final. Su nombre es Jesucristo. Y ellos no callaron, los amenazaron. Cuando, escuche, el versículo 31 de este capítulo 4 dice, cuando hubieron orado, cuando terminó la oración, el lugar en que estaban congregados tembló. Cuando hubieron terminado la oración, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ese es el versículo 31. Usted le pide a Dios y Dios le concede lo que usted le pide. Pídale a Dios. El ser humano vive de rodillas pidiéndole al diablo, a los demonios, y el diablo les da y les provee más y más para la carne, para sus pasiones, y los tiene atrapados en el alma y en la carne. Pídale a Dios, que lo que usted le pida a Dios, Él se lo dará. Pida y no dude, dice el apóstol Santiago. Pida, que yo también pido. Y todos pedimos. Pida. Dice, perdonen que tengo una pastillita. Dice,
Si alguno de vosotros, dice la epístola de Santiago capítulo 1, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Usted tiene falta de sabiduría, le falta, ¿qué más? ¿Qué le falta? Usted quiere tener mejor salud, usted quiere tener una economía un poco mejor, pida a Dios, pero tiene que ser temeroso de Dios. No va a pedirle para sus deleites y después de eso allá Dios, no así. A Dios nadie lo usa. Él nos puede usar a nosotros, pero nadie usa al Dios omnipotente. Él es el todopoderoso. Dice, si tienes falta de sabiduría, pide a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pida lo que usted quiera pedirle a Dios, pídale. Él da abundantemente la sabiduría y todo lo que usted le pida, y sin reproche nos da, porque ese es su deseo, ver felices a sus hijos, a los que Él nos ha creado. Pero pida con fe, escuche, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, arrastrada de un lado para otro, lamentablemente por el viento, dice, arrastrada y echada de una parte a otra, estirada de un lado a otro, no tiene un fin. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No piense el que tal cosa haga que va a recibir algo del Señor, no, porque Dios opera con la fe. No piense que si usted pide sin fe no le va a conceder el Señor. Si usted me dice, yo ya tengo años pidiéndole a Diosito esto, aquello, y no me ha respondido, no le ha respondido, puede ser porque usted esté pidiendo mal. Tal vez usted no tiene fe, o tal vez Dios está probando su fe. Pero pida, no se canse, siga creyendo que Él es todopoderoso y que Él va a responder. Mire a los apóstoles del Señor, ellos salieron, los tomaron y los metieron ahí en el concilio y los cogieron y los trataron de amedrentar, amilanar, y les dijeron, luego los sacaron, los dejaron en libertad. No hablen nunca más en ese nombre, en el nombre de Jesucristo. Y qué valentía, juzguen ustedes. Delante de Dios juzguen. ¿A quién obedecemos primero, a ustedes o a Dios? Porque lo que ellos estaban haciendo era mandato de Dios. Dios les había ordenado que prediquen. No piense, el que pide sin fe, no piense que Dios le dará nada, no recibirá cosa alguna del Señor. El que duda no agrada a Dios, dice el libro de Hebreos también. Entonces, pero mire ellos aquí, cuando hubieron orado, en Hechos capítulo 4, el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Sigue el versículo 31. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál es el regalo que Dios les da ante su oración, ante ese clamor que ellos hicieron? El Señor Dios Todopoderoso les da el poder del Espíritu Santo. Los llena del poderío, de la gracia, de la sabiduría, del poder del Espíritu Santo. Los llena a todos. Dice que el lugar tembló y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo, con qué belleza, con qué facilidad hablaban la palabra de Dios. Era lo que habían pedido, rogado, ¿se acuerda? Ellos le dijeron, y da a tus siervos el valor o la sabiduría para que prediquen con denuedo la palabra. Dice, y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Le oraron y al momento Dios les respondió. No dude, mi Padre Celestial le va a conceder lo que usted le pida, amiga, amigo mío.
Escuche, dice, sigo leyendo ahora, estoy en el capítulo 5, el versículo 12, dice, y por la mano de los apóstoles, del mismo libro de los Hechos, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ellos no se escondieron, ellos volvieron al pórtico de Salomón. No fue que ahí hicieron el milagro al que era paralítico, no lo ponían ahí al pie en el pórtico de Salomón. Y no es ahí en ese mismo lugar donde ellos hicieron el milagro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Por qué le hablo y por qué predico todo esto? Para que usted, amiga, amigo mío, entienda que Jesucristo está vivo, entienda que lo está buscando, para que usted entienda que quiere que le rinda, le entregue su vida. Los tiempos son finales, son principios de dolores, como dijo Jesús de Nazaret, son tiempos difíciles y el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso estamos hablando del único que dijo: vengan a mí los que están angustiados, trabajados, cansados, desesperados, aniquilados, están llenos de miedo, vengan a mí, que yo los haré descansar. Estamos nosotros predicando al único que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Estamos predicándote a Jesucristo porque es el camino al cielo, es el que te llevará al paraíso. Estamos predicándote a Jesucristo porque es el autor de la vida. Si no ahí, acá, el mejor ángulo. El autor de la vida, mis amigos. Estamos predicando a Jesucristo porque es el Cordero de Dios que quita el pecado de esta humanidad. Estamos predicando a Jesucristo porque Dios amó de tal manera a toda la humanidad que entrega a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos predicando a Jesús de Nazaret, mis amigas, mis amigos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Solo tenemos el nombre de Jesús. Es a Cristo, es a Cristo. Usted tiene que venir a Cristo. Usted tiene que venir a Jesús de Nazaret, amigo. Mire, es como si Dios rogase por medio de nosotros, dice 2 de Corintios. Reconciliaos con Dios. Se va a arrepentir toda su vida de haber desaprovechado oportunidad tan grande que Dios le está dando para ser salvo, para ser salva, para que la mancha de su pecado sea quitada. Escuche, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Nadie se atrevía a juntarse con los discípulos del Señor y los que seguían a Cristo, pero el pueblo los alababa grandemente. Estaban ellos perplejos y viendo que era gente de buen vivir, gente buena, porque los siervos de Cristo son buenos, los que sirven al diablo son malos y perversos. Los que sirven a Satanás andan en alcohol, en droga, en crímenes, en violencia, son lujuriosos, violadores, detractores, calumniadores, perversos, amadores de sí mismos, ególatras, bisexuales, homosexuales. Toda esa gente está sirviendo al infierno, a la carne. Tienen que ser cambiados, tienen que ser mudados. Y el único ser que nos puede ayudar a tener el dominio y el control de nuestras bajas pasiones es el Señor Jesucristo. No proveas para la carne. El que provee para la carne acarrea condenación. El que alimenta el espíritu está proveyendo para vida eterna. Hágalo con nosotros, venga a luchar juntamente con nosotros, que es lo más hermoso que podemos vivir y experimentar en esta tierra, mis amigos. Y escuche, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Sabe qué hacía Dios? Mientras ellos seguían obedeciendo sin temor, sin miedo, ¿sabe qué? Mi Padre Celestial aumentaba más cristianos, más, gran número, así de hombres como de mujeres.
tanto que sacaban, dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas, en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus demoníacos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. No se quedaba ninguno. Todos recibían su milagro. Ninguno fuera. Los traían. Dice la palabra del Señor que traían dice de los enfermos, traían las camas, los lechos y los ponían delante de Pedro. La finalidad era que, dice, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas, en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Pero hay un pasaje donde dice que traían los delantales, la ropa de los enfermos, y los enfermos sanaban. No había necesidad ni de traer a los enfermos. Es que Jesús de Nazaret está vivo, y eso no veían los del Sanedrín. Eso no quería ver Caifás, Anás, los sacerdotes. Se negaban a verlo, lo resistían. Venían gente enferma, cargada de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos. Se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. Sí, es a continuación. Dice, esto es la secta de los saduceos. Se levantan los sacerdotes y todos los que estaban con ellos, la secta de los saduceos. Se llenaron de celos, de odio. Echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ahora sí los llevaron a la cárcel pública. Los ponen en la cárcel pública. Escuche, ay Dios mío, yo leía hoy, yo estaba llorando cuando leí estos versículos. Este versículo 19 y el 20. El 19 dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo. Un ángel del Señor. Y sabe que yo también me reía y le digo: mi Dios, pero es que nadie te puede parar, nadie te puede detener, y yo alabo tu nombre y tu presencia por eso. Nadie te detiene, nadie detiene tu mano. Lo que te has propuesto hacer, lo harás. El ángel del Señor vino, abrió de noche las puertas de la cárcel, los sacó y les dijo, ese es un versículo, el siguiente dice: id, vayan, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. El ángel les abrió la puerta, los sacó y luego les dijo: id, vayan, y anunciad a este pueblo, o al pueblo, todas las palabras de esta vida, de Jesús, es el autor de la vida. Vayan, anuncien a este pueblo. Y escuche, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. El diablo siempre terminará avergonzado y Jesucristo terminará glorificado. Qué hermoso es estar en el equipo correcto, en el camino correcto, con la persona o el ser correcto, porque Jesús es hombre. ¿Escuchó? El ángel les abrió la puerta. Dice la palabra, los echaron y los metieron presos. Abriendo de noche el ángel la puerta vino y los sacó. Sacándolos fuera les dijo: id, vayan y prediquen a este pueblo las palabras de esta vida, de vida. Vayan. Y ellos, obedientes, dice, habiendo oído esto, ellos entraron de mañana en el templo y enseñaban. Hay que obedecer al ángel de Dios.
Y ellos fueron y comenzaron a enseñar la palabra de Dios. ¿Y saben qué lugar? En el mismo templo. Comenzaron a enseñar la palabra de Dios. Entre tanto que esto se daba, ellos están en el templo paraditos enseñando la palabra de Dios. Entonces vinieron el sumo sacerdote, los que estaban con ellos también, con el sumo sacerdote, convocaron al concilio. Ahí se convocó toda la casta religiosa, el concilio, los ancianos de los hijos de Israel, los sacerdotes, el sacerdote Caifás. Todos se congregaron y los enviaron enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Enviaron una comitiva para que sean traídos los discípulos del Señor. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Van a la cárcel, no los hallaron, regresan a toda la comitiva, y le dicen: no están, no los hallaron ahí, no los encontraron ahí. Les dieron aviso diciendo, escuchen lo que les dijeron la guardia o los alguaciles, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos nosotros dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo esto. ¿En qué va a parar todo esto? Se están oponiendo al que ha muerto y ha resucitado, al autor de la vida. ¿Cuándo van a detener a Jesús de Nazaret? ¡Nunca! ¿Cuándo lo van a detener? ¿Cuándo lo van a callar? ¡Nunca! Todo lo contrario. Uno le mataban y se multiplicaban. La sangre de ese mártir era como semilla para que millones, miles crean en él. Ahí también estoy yo. Adoro a Jesús, adoro a mi Rey. Es mi tesoro, mi eterno tesoro, lo único que tengo. ¿Escuchó? ¿En qué va a terminar todo esto? ¿En qué? Y dice: pero viniendo uno, les dio esta noticia. Otro chismoso, vino la guardia y dijo: los alguaciles vinieron, no, la cárcel está cerrada, todos están ahí, los guardias, todo está bien, pero ellos no están adentro. Era un milagro sobrenatural. Como los candados, todo estaba perfectamente bien cerrada la celda, toda la cárcel. ¿Cómo salieron ellos? Salieron de una forma sobrenatural y no razonan solo. ¿Y en qué va a parar todo esto? ¿En qué va a parar? Que sea Jesucristo más glorificado todavía. Entonces dice: pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí, escuchen. Dice: los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y están enseñándole al pueblo. Lo que el ángel les dijo, les abrió la cárcel, los puso fuera y les dijo: id, vayan y enseñen las palabras de vida. Es lo mismo que nos ha dicho a nosotros Jesucristo. Silvia, levántate, manos a la obra, predica, enseña las palabras de esta vida. ¿En qué va? Ellos están aturdidos. El orgullo los puede. La rebeldía está sentada en el corazón de ellos. No miraron el milagro sobrenatural en un paralítico. No quieren aceptar los milagros. Dice que venían muchos enfermos y cargados de demonios y todos eran sanados. Era ya por todos lados los milagros. No quisieron aceptarlo. Prefirieron perseguir a los discípulos del Señor. A unos les dieron muerte y a otros hasta los desterraron. ¿Hasta dónde puede llegar la dureza en el corazón del ser humano, mis amigos? Esto me traía a la mente un pasaje. Después volvemos un ratito aquí a los hechos. Escucha, el tiempo. Empecé un poquito tarde también. Dice: cuando los filisteos, escucha, en el libro de Primera de Samuel se dio un caso
Israel va a la guerra, va a enfrentarse contra los filisteos. Y llevaban, cuando iban a la guerra, llevaban el arca del pacto. Era un baúl, una caja, y llevaba pues sus respectivas, donde se lo agarraba, no podían tocarla, cogerla, pero sí tenía sus basas, sus tiras, creo que dice sus tiras, no recuerdo, y eso debían de, por las argollas, entrarlas, y entonces cogía uno, otro, y así llevaban el arca, no la llevaban cogida, porque estaba la gloria de Dios. Ahí dentro del arca estaban las tablas de la ley, había una porción del maná, que Dios lo preservaba. No cayó gusano, nada. Mientras que Israel guardaba, les caía gusano porque eran desobedientes. Dios les decía: recojan el maná, coman hasta saciarse y luego boten todo, deshagan todo. Y Israel no hacía, igual guardaba, escondía y se agusanaba. Pero aquí había en el arca estaban las tablas de la ley, estaba una porción del maná, estaba la vara de Aarón, esa vara de Aarón que reverdeció un día cuando se levantó Israel contra no solo por Moisés y Aarón ha hablado, falso. Dios habla por nosotros también, y se levantaron, y Dios, la señal que dio es que la vara de Aarón reverdeció. Esa estaba en el arca. Entonces los filisteos tienen guerra con Israel y ganan los filisteos. Mueren los dos hijos de un sacerdote llamado Elí, y el arca es arrebatada por los filisteos. Pero me encantó este versículo que recordaba en el libro de los Hechos: Señor, ¿quién te puede detener? A ti eres maravilloso, precioso, hermoso, Dios del cielo divino. Es que amarte es un deleite, Padre, amarte es un deleite, eres hermoso. Y escuche, dice, a ver, ya me perdí, estoy emocionada. Dice, Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrarse en batalla con los filisteos, y bueno, los filisteos acamparon en un lugar. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada uno a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos del sacerdote Elí, porque eran corruptos, estaban llenos de corrupción los dos hijos de este sacerdote, y el padre no los corregía, no los disciplinó, no hacía nada. Hijito, lo que escucho de ustedes no es bueno. Es un pasaje para meditar también, pero en este momento, bueno, se llevaron el arca los filisteos. Escuche el capítulo 5 de Primera de Samuel, capítulo 5. Dice: cuando los filisteos, el versículo 1, capturaron el arca, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde un lugar a otro lugar, Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Llevaron el arca del Dios viviente y la ponen junto al Dios de ellos, el Dios Dagón. Este Dagón era una divinidad principalmente de los filisteos. Tenía templo en Gaza, y tenía templo donde dice, aquí decía Asdod. Bueno, tenía varios lugares de culto que le daban a Dagón. A Dagón. Tenía este demonio, este muñeco, tenía forma de un gran pescado con cabeza humana. Ese era su dios al que adoraban. Mira la India, allá en la India usted encuentra unos dioses, Dios mío, llenos de serpientes, con cachos, ay, Dios mío, este Señor, qué triste, qué sentirá el corazón de Dios. Profesaron ser sabios y se hicieron necios, cambiaron la verdad por la mentira, honraron a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Pero no me quiero detener mucho, espere. Los filisteos capturaron el arca, la llevaron entonces y dice, y la tomaron y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Ahí está el arca y ahí está el muñeco, el demonio ese. Dice que era como en forma de un gran pescado con cabeza humana. Qué horrible.
Qué feo, Dios mío. Y cuando al siguiente día, dice, se levantaron toda esta gente de Asdod de mañana, he aquí Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová Dios, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Al día siguiente, cuando se levantan toda esta gente de esta ciudad de Dagón, ¿sabes lo que ocurrió? El muñeco de ellos estaba tirado en el piso. Ellos cogieron, lo sacudieron, lo limpiaron, y ¿sabe qué hicieron? Lo volvieron a levantar y lo ponen en su lugar. Y me imagino cuánto culto le ofrecieron. Y estaba el arca del pacto ahí. Y volviéndose a levantar al día siguiente de mañana, o el siguiente día en la mañana, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra. Ahora ya no solo cayó, pum, como que la mano del Señor tiró el muñeco abajo. Ahora ya no, está postrado en tierra delante del arca de Dios. Y yo me reía, yo, Señor, es que eres hermoso. Benditos los que confían en ti, benditos los que te amamos, benditos los que te adoramos. Somos más que vencedores contigo, Señor. Ay, dice el salmista, yo no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque si Dios está conmigo, nadie contra mí. Aunque brame el mar, aunque tiemblen las islas, se cambien las montañas de un lado a otro, yo no temeré si Dios está conmigo. Este es nuestro Dios precioso. Ahora lo tiene Dios postrado a Dagón. Ahí está el arca donde estaba la manifiesta gloria del bendito, la Shekinah o la Shekinah de Dios. Ahora lo tiene postrado a Dagón. Había caído, dice, a tierra, postrado estaba delante del arca del pacto. Y escuche que más sigue, punto y coma. Y la cabeza de Dagón y las manos o las palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón solamente el tronco. El Dios del cielo le ha cortado la cabeza, las manos, y está tirado postrado ahí ante el arca del pacto. Bendito. Y ojo que no es el Dios, era su gloria, su Shekinah lo que estaba ahí. ¿Qué será estar en la presencia del bendito Padre, del Dios todopoderoso, del ser más hermoso y bello que los habitantes de la tierra deberíamos de venerar? El mundo sería diferente si lo adoráramos. El mundo sería diferente si confiáramos en Él. El mundo sería diferente si le consultáramos a Él. El ser humano ha hecho lo que a Él le ha dado en gana, y las decisiones que ha tomado, la mayoría han sido desacertadas y equivocadas. Pero cuando confiamos en Dios, todo cambia. Bendito Dios. Estaba solo el tronco, ni cabeza ni manos, ahí postrado lo tenía el Dios del cielo. Entonces dice, se agravó la mano de Jehová sobre toda esta gente de Asdod, los destruyó, los hirió con tumores, y en todo su territorio estaban llenos de tumores. Viendo esto, los de esta ciudad, no quede con nosotros el arca de Dios, del Dios de Israel, dijeron, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Su mano es dura sobre nosotros, no quede con nosotros el arca. ¿Para qué se la llevaron? Aquí está mostrando el Dios todopoderoso que Él ama a su pueblo Israel, y que es el pueblo a quien le confió el arca. A ellos tenía que volver. La mano de Dios es dura, no se quede con nosotros, dicen los de esta ciudad. Y también es dura con nuestro Dios. No debieron de haberle caído a garrotazo y quemar ese Dios, y comenzar a adorar al Dios que, miren, milagros les estaba haciendo ahí, delante de los ojos de ellos. Pero hasta dónde llega la ceguera y la idolatría en el corazón del ser humano. Gente que ha recibido milagros de Dios, hoy están adorando las imágenes. Hoy se postran, se rebelan contra Dios, critican a los cristianos verdaderos, odian el evangelio eterno. Hipócritas. Que Dios no castigue eso. Claro que lo castigará, y a Él nos aferramos. Escuche, convocaron pues todos los principales, dice, de los filisteos, y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con el arca de Dios? Si yo hubiese estado ahí, dámela a mí. Pero hay que estar cubierto, Dios mío, para que el Señor no nos haga estrago.
¿Ah? ¿Qué haremos, dice, con el arca del Dios de Israel? Ellos respondieron: pases el arca del Dios de Israel a Gad. Y pasaron el arca allá, el arca de Dios, del Dios de Israel, a la ciudad Gad, a ese punto, a ese lugar. Aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo, dice, contra la ciudad de Gad, con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron todos de tumores. De nada sirvió trasladar el arca de donde ellos lo de Asdod para Gad. De nada sirvió. El arca tenía que volver a las manos de aquel que Dios les había puesto el arca. Pero son malos, pero pecadores. Por eso Dios los entregaba en manos de sus enemigos, por rebelarse contra Él. Son malos pecadores contra Dios. El juez es Él. Él es el que va a juzgar. Ay, nosotros aquí en la tierra tenemos que tener leyes y juzgar. Si aquí la pisotean las leyes que ustedes hacen. Ustedes pisotean hombres, hacen lo que les da la gana, aplican la ley al débil, al pobre, al humilde. Ricos y poderosos están fuera de la ley, hacen lo que les da la gana. ¿De qué ley hablan? Necesitamos a Jesucristo, porque solo la ley de Jehová es perfecta. Solo la ley de Dios. Ay, de nada sirvió. Dios quebrantó desde chicos y grandes. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces. Dice: ¡uy, no! Ha pasado el arca de Israel para nosotros. Dice: y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron todos los príncipes de los filisteos. Y enviar el arca del Dios de Israel. Y vuélvase a su lugar. Y no nos mate a nosotros también ni a nuestro pueblo. Porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado sobre ellos. No se levante contra Dios. La mano de Dios se va a agravar contra su vida y sus hijos. Mira, aquí están heridos desde los chicos hasta los grandes, los ancianos, todos están llenos de tumores y una cantidad que está muriendo. No se levante contra Dios por amor a Jesucristo. Entienda que usted es como las sombras, como dice, somos polvo. ¿Se acuerda Dios que somos polvo? Un soplo que viene y no vuelve. Usted es nada. Somos nada. Aprenda a reconocer que hay un Dios todopoderoso y soberano. De nada sirvió. Llevaron a Asdod, después a Gad, a una ciudad, a otra ciudad, ahora a Ecrón. Y de nada sirve. Y los de Ecrón asustan. No vamos a morir también nosotros aquí, nuestra ciudad, nuestro pueblo. Y los que morían eran heridos de tumores. Y el clamor de la ciudad subió al cielo. Dios, que es rico en misericordia, el clamor de la ciudad sube al cielo. Porque Dios es paciente, porque Dios es misericordioso, porque Dios es compasivo. El clamor de esa ciudad ante la mortandad en Gad, la mortandad en Ecrón, la mortandad en Asdod. ¿Y por qué? Porque el arca del pacto estaba en las manos equivocadas. Manda Dios, manda el cielo en la tierra y en todo lugar. Y los soberbios líderes que tenemos caerán en su orgullo, en su altanería. Caerán ustedes que están en autoridad. Van a caer temprano o tarde. Pero la justicia de Dios llegará. Porque Dios no soporta a los altivos, orgullosos, arrogantes, altaneros. Estuvo el arca de Dios en esta tierra de los filisteos 7 meses de mortandad, 7 meses de sufrimiento para estos pueblos. Ay, pero la diferencia es abismal, Dios mío. Cuando el arca de Dios la tiene un hombre temeroso de Dios, ya no tenemos tiempo. Cuando el arca de Dios llega a las manos de un hombre, David iba a llevar el arca, iba danzando y muere Usa, uno al tocar el arca, porque los carros que iban, los caballos, jaloneados estos carros por los caballos, por los animales, se tropezó el arca y él piensa se va a caer y la toca el arca. Lo que la tocó murió. David, ante tan grande consternación,
ya no llevó el arca. Ya no la llevaré a Jerusalén. Y la dejó en la casa de un hombre. Si usted lee la palabra de Dios, se maravilla. 3 meses estuvo el arca de Dios en la casa de este hombre, temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Un hombre bueno. Un hombre que confiaba en Dios y temía a Dios. Y sabe lo que dice en las Sagradas Escrituras. Deje ver, que aquí mismo lo tenemos. Aquí, en Primera de Crónicas, también está en Samuel, pero vamos a la Primera de Crónicas, capítulo 13, en la parte final, ya no tenemos tiempo. Dice: todo David y todo Israel se iban regocijando, llevando el arca. Iban con cánticos, con arpas, con salterios, con tamboriles, con címbalos, con trompetas. Pero cuando llegaron a una era, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, los animales tropezaban. Dice: y el furor de Dios se encendió contra Usa y lo hirió y murió. Porque había extendido su mano al arca, murió allí delante de Dios. Muere este joven o este hombre, delante de Dios murió porque tocó el arca. Los filisteos están en gravedad, están terriblemente afectados, muriendo y muriendo, porque el arca la llevaron, la tocaron el arca. Ahora están llenos de tumores. Pero aquí el arca, mire, mató a este porque se asustó que va a caerse el arca. Pone la mano y lo mató. Dios, muere delante de Dios. Porque nadie puede tocar la gloria de Dios. El hombre es pecador, pecador, pecador. Dios es santo, santo, santo. Era como tocarlo a Dios ahí en el arca, porque estaba su gloria. Y escuche, y David tuvo pesar, David tuvo dolor, porque Jehová había quebrantado a Usa. Entonces le pone un nombre a ese lugar, el lugar que Dios nos quebrantó. David tenía pesar. Entonces David temió a Dios, sirvió. Un cuadro doloroso, sí, pero sirvió para que su siervo David tema a Dios. David temió a Dios aquel día y dijo, ¿qué dijo David con temor en su corazón? ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Era el deseo anhelante, fervoroso de David. ¿Cómo he de traer yo el arca de Dios a mi casa? David quería tener en su casa el arca de Dios. Hoy, ¿sabe dónde está el arca de Dios? En nuestros corazones. Porque donde Dios está grabando como cristianos verdaderos su ley, su palabra, ya no las escribiré en piedras, dijo Dios, las escribiré en las tablas de vuestros corazones. Hoy nosotros somos como el arca de Dios. Tenemos que ver cómo caminamos. Y escuche, él dice, ¿cómo la traeré? Y no la trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom. La llevó a casa de este hombre, Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová Dios la casa de Obed-Edom y todo lo que él tenía. Si ve un hombre temeroso de Dios, ¿ah? Un hombre temeroso de Dios es un abismo con un mundano, un pagano, un pervertido, perverso, corrupto de mente, de boca, en su hablar, corrupto en sus ojos porque está lleno de lujuria, codicioso. Mire la diferencia. El arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom. En la familia de este hombre estuvo el arca del pacto. En su casa 3 meses estuvo. 3 meses. Y bendijo Jehová Dios la casa de Obed-Edom y todo lo que este hombre tenía. Dios bendijo todo lo que Obed-Edom tenía. No quiere venir a Dios y ser bendecido.
Usted recuerda lo que hicieron los ángeles. Les abrieron la cárcel. Y el ángel de Dios, el ángel dice, vino y volvió a poner los candados, las cadenas, todo bien cerradito. Pero a ellos los sacó fuera y vayan, anuncien las palabras de esta vida. Ellos obedientemente fueron, amaneció muy de mañana. ¿Sabe dónde fueron? Al templo. ¿Y sabe qué comenzaron a hacer en el templo? A enseñar las palabras de esta vida, las palabras de vida que son en Jesús de Nazaret. Comenzaron a enseñar. Nadie puede detener la obra de Dios. Nadie puede detener los designios. Lo que Dios ya determinó, ya lo hará. Estamos en principios de dolores. El Dios omnipotente sabe qué naciones van a ser quebradas, tumbadas, derribadas, y aunque se paren, y aunque resistan, y aunque peleen los designios de Dios, la voluntad divina prevalecerá por encima del hombre, por encima de lo que el hombre diga. Como dijo Pedro, recuerda el mensaje: ustedes le dieron muerte a su santo Hijo Jesucristo. Ustedes, Pilato, Herodes, los gentiles, ustedes, el pueblo judío, hicieron lo que Dios ya había determinado con anticipación. Ya Él ya tiene determinado todo. Él sabe. Al final, nosotros como su pueblo abrazamos, es el momento donde nuestro Rey y Señor Jesucristo venga a reinar en esta tierra. Vayan a predicar y no se detengan, y no se detenían, y no se detuvieron. Y ellos están allí. Dice que enviaron luego a los alguaciles, traerlos acá, sobrados, arrogantes. Abrieron las celdas y no encontraron a nadie. Usted se imagina, esta gente estaba ya a punto de enloquecer. Y solo atinaron a decir: ¿en qué va a parar todo esto? ¿En qué va a parar que Jesucristo va a ser glorificado cada día más? ¿En qué va a parar que millones y millones de rebeldes se rendirían y se postrarían a los pies del que vive y reinará para siempre? Es que ¿en qué va a parar? Nadie lo iba a parar, nadie iba a detener esto. Es un fuego en nuestros corazones. Un día dijo Jeremías: yo voy a callarme, ya no voy a hablar del Dios viviente, voy a sufrir este fuego que está dentro de mí. Quise resistirte, peleé, luché, pero me venciste. Fuiste más fuerte que yo. Dentro de mí había un fuego que yo no podía resistirlo. Eso dijo el profeta Jeremías. Dios es fuego. Nadie nos puede detener. Su voz será oída en todos los confines de esta tierra. Por todos los lados se seguirá predicando su palabra. Escuchen o dejen de oír. Escuchen o dejen de oír, su palabra será predicada. El mismo Jesús de Nazaret lo dijo: antes de que venga el fin será predicado este evangelio del reino de Dios a todas las naciones. Si quieren seguir con sus ídolos, besando al yeso, besando la madera, el cobre, el metal, el hierro, sígalo besando si usted quiere hacer eso. Sígase postrando. Entienda que las imágenes tienen ojos, no ven, oídos, no oyen, boca no hablan, pie y no caminan, manos y no te tocan. Y Dios dice en su palabra: así como son las imágenes, son aquellos que la adoran. Ciegos, mudos, sordos, no tienen vida. Necesitan venir a Cristo para que vivifique el espíritu del hombre, el espíritu de la mujer, y entonces se reactive, entonces pueda tener activada su comunión, su intuición y su conciencia. Su comunión, para tener comunión perfecta con Dios. Para que usted tenga comunión no es hacer su ritual: Padre nuestro que estás en Dios te salve María. Eso no es comunión. Eso es un rito. Eso es una ceremonia tradicional. Es algo religioso, más nada. Ya se vienen los muertos.
El Día de los Muertos. ¿Por qué celebramos el Día de los Muertos? Es la hora de celebrar el Día de la Vida. Porque Jesús de Nazaret venció la muerte. ¿Por qué celebramos a los muertos? Celebremos a los que viven y al que vive para siempre. ¿Por qué celebramos a los muertos? Hay rituales en determinados países, hasta comida le van a dejar en las tumbas. Locos están, enfermos están. Denle a los pobres esa comida. ¿Qué hace? ¿Hasta dónde lo llevó el diablo y sus demonios? Hacer rituales asquerosos. Ya se viene Halloween y van a celebrar desde los hogares. Ya tienen ahí a la muerte, tienen una gorro de bruja, ya lo tienen y todo enredaderas como de están rindiéndole culto al diablo y pueden seguirlo haciendo, pero sepan bien que Dios los va a llamar a cuentas. Honren a la muerte, vayan a adorar Halloween y entiendan que en Halloween es donde más el diablo hace sacrificios humanos. Es la fiesta más grande de Satanás. Y todos los que celebran Halloween están celebrando a Satanás. Y al Dios del cielo van a dar cuentas. Háganlo. Síganse disfrazando de brujas, de brujos, de hechiceros, de malos, de Chucky. Hagan lo que les dé la gana, pero a Dios darán cuentas. Dios quiere que nos convirtamos. Esto lo hemos hecho por ignorancia. Pero hablando de este país ya no es ignorante, perdóneme. Yo tengo 30 años ya mismo de seguir a mi Señor. Hemos vivido predicando. Este es un país tan evangelizado, pero desobediente a la palabra de Dios. Hicieron lo que les dio la gana. Hace pocos días escuchando a un hombre, 28 años tengo en el evangelio, ñañita, hora y media vengo orando, pero yo estoy separado de mi mujercita, ella vive allá, yo vivo acá, yo voy cada mes, eso sí tengo que llevar la plata a trabajo toda hasta las 12 de la noche, porque si no llevo plata ella me da gracias que te recibo, si no ni te recibo. ¿Y cuántos años tienes casado? 17 años, ñañita. Dios mío, 17 años de sufrimiento por haber hecho una boda en tu carne, en tu voluntad, porque el pastor te dijo: tengo tu idónea, la tengo. ¿Escuchaste la voz del diablo? ¿Escuchaste la voz? Es que el pastor era el diablo hablándote a través de él, porque el pastor, más que buscarte la idónea, debía de doblar rodillas y rogar a Dios que si tú estabas pidiéndole una idónea, el Señor te concede esa bendición. No es el hombre. Una mujer muy santa, muy linda, mira, ¿ves? Desde tiernita está y se la yo, es cantora, canta y canta en la iglesia. Y el hombre viene y me dice: ñaña, pero no puedo, por eso estamos separados, yo voy cada fin de mes, porque hasta con cuchillo me sigue para... Y está desde chiquita en el evangelio. Ahora va para 50 años, con 3 hijos, un matrimonio. ¿Cómo entendemos eso, mis hermanos, mis amigos? Eso es lo que es abominable. Y esta nación ha sido bien evangelizada. Igual Perú, igual otras naciones, pero ahí están. Desobedecieron a la palabra de Dios. En vez de usar el manual para ir cada día enderezando los caminos y que este libro me vaya guiando, lo cerraron, comenzaron a tomar el versículo que les convenía y los que no. Ahí no, señores. Tenemos que obedecer de Génesis hasta Apocalipsis. Este es el libro de vida. La palabra que Dios nos ha dado esta palabra para obedecerla, guardarla, atesórala en tu corazón, cree en ella, guárdala en tu corazón y ponla por obra. Entonces dice en el libro de Deuteronomio el Señor: yo te amaré, te multiplicaré y te bendeciré. Usted hace 3 cosas: guarda la ley, ama la ley, escucha la ley. Y el Señor hace las otras 3: te amaré, te bendeciré y te multiplicaré. El Señor lo hará. Todos estos años he caminado con Él y espero caminar hasta el final de mi existencia. Que nadie me engañe y que nadie me saque del redil de Jesucristo. Que no me engañe mi carne ni mis pasiones. Que Dios tenga infinita misericordia conmigo. Que todo lo que su sierva haga y reciba provenga de Él, sino que Él me corte en el camino, que me haga ver
que puedo, porque soy humana como todos. Bien, mis amigos, mis amigas y mis queridos hermanos, los amo y espero seguir meditando con ustedes la palabra de Dios. Nos quedamos cortos en el libro de los Hechos. Hay que seguir escuchando todo lo que ocurrió. Es realmente maravilloso, maravilloso. Pero solo ver el gran poder de Dios a través de su ángel, cómo saca a sus siervos. Dios no se complica. Póngale usted las cadenas que quiera y los candados que usted quiera, no se preocupen, que a mis siervos igual yo los sacaré en libertad, porque la obra de Dios no se puede detener. Nadie, absolutamente nadie, por poderoso que se sienta, nadie, ni el botoncito ese que tienen, dice, donde la bomba nuclear, que Estados Unidos, que Rusia y que cualquier cosa, solo aplastan el botón. Ni ese botón sirve delante de Dios. Y si el Señor permite que ese botón se aplaste, Él sabe dónde va a lanzar esa bomba. Y tristemente puede ser en nuestros propios pueblos. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. En vez de buscar guerra, busquen la paz. En vez de sembrar odios, aprendan a sembrar amor. En vez de ser irrespetuosos, aprendan a ser respetuosos con todos. Vamos, eso agrada a Dios. Eso agrada a Dios. Aprender a amarnos los unos a los otros y respetarnos. Respeten muchas cosas que yo no comparto de aquí, de acá, de allá, pero hay que respetar. Con amor puedo ir haciendo ver. Pero ya llega un momento en que cuando conocemos la verdad hay que coger un látigo. Ya no. Volveos a Dios, reconciliaos con Dios, porque eso es lo que el Señor quiere. No quiere la perdición de tu alma, amiga. No quiere que tú te pierdas entregada como una mujer barata, como una ramera. ¿Cuántos te habrán usado? Vacía, destruida, con una autoestima y una moral en el piso. Pero Jesús te puede levantar, porque lo que es imposible para ti, para Dios es posible. Y tal vez ningún hombre, con todos los que has andado, te quiso honrar. Es la hora de dar pare hasta aquí y buscar a Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Igualmente, varón, cuánto alcohol, cuánta droga, cuántas mujeres en tu vida, cuántas rapiñas y pillerías has hecho. Estás desechado por Dios. Para nada, si tú te arrepientes. Para nada. Basta el arrepentimiento, porque Él te ama con eterno amor. La sangre de su Hijo se derramó, y esa sangre no se derramó en vano, porque Él sabe, conoce a todos aquellos que van a ser limpiados con la sangre de su precioso Hijo, y que seremos parte del ejército victorioso, del que vive y el que reina para siempre, de aquel que es, que era y que ha de venir, del único que es el alfa y la omega, el principio y el fin, el admirable y consejero, del único que es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, del único que es admirable, admirable. Él es el sol de justicia que ha brillado en nuestros corazones. Adoro a Jesucristo y lo bendigo desde este lugar, humildemente, un lugar humilde, una mujer humilde. Lo bendigo con todo mi corazón y lo adoro y abrazo sus pies y los beso por siempre. Él es mi Rey, Él es mi Señor. Que esa paz que solo Él da quede en vuestros corazones, y si el Señor lo permite, sigamos orando por todos nuestros amigos y amigas que están suscritos a nuestro canal. Que ustedes, hermanos, puedan ser fortalecidos a través de la palabra que Dios ponga en nuestros corazones. Y nos volvemos a ver el día jueves. Los abrazo a todos. Muchas bendiciones. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Rey que nos ayudó con la garganta y con todo. Aleluya.